resurrección tan especial, porque también estamos entrando en una nueva temporada aquí en casa para celebrar al Señor, para honrarle por su sacrificio en esa cruz, tomando del pan y la copa. Así que es la primera celebración de este año, y qué bueno que estás aquí en casa, familia, iglesia. Y consideraba yo el día de hoy que celebramos Domingo de Resurrección, el profundo significado que esto tiene para nosotros, porque cuando hacemos algo por costumbre, muchas veces ya no estamos siendo tan sensibles y disfrutando de lo que en realidad el Señor hizo a nuestro favor, y cómo los discípulos estaban tan felices cuando Jesús resucitó, pero también cuando Él los deja para ir al Padre en lo que se llama la ascensión. Tú ves que para ellos lo más importante era que el Señor Jesús estaba ahí con ellos. En la narrativa de la resurrección en Mateo 24, cuando amanecía el día como hoy domingo, que donde las mujeres dice que llevaban especies aromáticas, iban al lugar donde el Señor Jesús había sido puesto, su cuerpo, una tumba para ricos, porque un hombre llamado José de Arimatea había pedido el cuerpo de Jesús para ponerlo ahí, y aún eso anunció un cumplimiento profético, porque en Salmos 22 y otras escrituras se había anunciado antes que el Mesías prometido compartiría su tumba con los ricos. Y dice como cuando entraron al lugar y no encontraron el cuerpo, porque la piedra muy grande con la que habían tapado era una cueva. Las sepulturas de los ricos eran hechas en cuevas, así que ellos hacían ahí perforaban la cueva y la acondicionaban para que fuera un lugar de sepultura, y era cubierta con una pesada piedra. Pero en este caso, como los fariseos se sentían amenazados por el ministerio del Señor Jesús, le habían solicitado a Poncio Pilatos que no solamente que sobre esa gran piedra hubiera un sello romano para declarar que ese lugar no podía ser traspasado, porque el violar un sello del Imperio Romano significaba un delito que incluso causaría la muerte. Y no solo eso, sino había guardias ahí resguardando el sepulcro, lo cual parecía absurdo, estar en una tumba protegiendo un cuerpo. Pero es increíble que los fariseos estaban creyendo que Jesús iba a resucitar, pero los discípulos, después de que les fue dado aviso por las mujeres que pues ya habían encontrado la tumba abierta y los sellos romanos rotos por causa de la resurrección, fueron a dar aviso. Y todavía dice en Lucas 22 que Juan corrió más rápido que Pedro. No sé si Pedro era o más pesadito o no sé, ¿verdad? Pero le ganó en la carrera y Juan llegó primero, y dice que el ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, no lo van a encontrar aquí. Y eso significa que el Señor vive, pero vive para que sepamos que Él está aquí con nosotros, y Él está aquí ahora. Y aunque no lo podemos ver o tocar, dice cómo Él en los 40 días que estuvo todavía con sus discípulos, según Hechos 1, y que aparecía de momento y luego desaparecía, les estaba enseñando a hombres que estaban acostumbrados a estar con Él todo el tiempo, que aunque ya no lo vieran, de pronto Él estaba ahí. Y lo que Él quería traer era la conciencia de que aunque no le pudieran ver ni tocar más, sin embargo, Él iba a estar con Él, como se los declaró: he aquí, toda autoridad me ha sido dada. Después de haber resucitado, declaró: he aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, pues, ¿qué no ya tenía toda la autoridad?
Porque dice que ahora toda la autoridad es dada ahora a Él en el cielo como en la tierra. Y el Señor les dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que sí, los discípulos que le vieron personalmente, vieron su aspecto, le tocaron, estuvieron con Él, comieron con Él, vivían todo el tiempo con la conciencia de que el Señor siempre estaba aquí. Y hoy aquí está el Señor Jesús, porque Él vive y ha resucitado. Y veía nuevamente una película el día de ayer sobre la resurrección, y veía cómo los discípulos se emocionaban tanto cuando veían a Jesús. Y lo que más a ellos les preocupaba es que ya no estaría con ellos, pero Él les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él les declaró toda autoridad, y esta palabra es para nosotros. Quiere el Señor que sepamos que toda autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra, porque en la Biblia el plan de Dios fue revelado a través de la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Un plan revelado porque el Señor nos mostró que a través de su vida, de su sacrificio, su muerte y su resurrección, el Señor estaba llevando a cabo un plan de rescate, donde el Señor Jesús murió en esa cruz para quitar la barrera del pecado que nos separaba de Dios. Nos reconcilió con el Padre para que por causa de su sacrificio podamos ser perdonados de una vez y para siempre, dice. Hemos sido perdonados de una vez y para siempre, y luego dice que nos ha unido al amor del Padre. El propósito y el plan de Dios, su plan maestro era recuperar a la humanidad a su propósito original y dar al hombre nuevamente autoridad sobre toda la creación. Por eso el Señor Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, lo cual quiere decir que su sacrificio había sido aprobado por el Padre, y de eso da evidencia la resurrección. Así que los discípulos no fueron a un lugar donde encontrarían un muerto y lo visitarían cada año para recordar que un día Él murió por nuestros pecados. Llegaron a un lugar, llegaron a una tumba que estaba completamente vacía. No se trataba de alguien que solamente muriera y estuviera ahí para recordar su muerte. Se trataba de que se trataba de alguien que no estaba muerto y que no iba a ser encontrado entre los muertos al que vive, porque Él había resucitado, y su resurrección significa que su sacrificio había sido aprobado y del completo agrado del Padre, y que ese sacrificio era suficiente para que nosotros fuéramos perdonados, reconciliados, y ahora por causa de su sacrificio seamos justos, seamos santos y dignos del amor de Dios como hijos amados y herederos de Dios. Así que Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él está dando comienzo a un nuevo pacto. Vean lo que nos dice la Escritura ahí en Juan 19, 28 al 30. Y tú vas a ver, si tú haces un estudio de los evangelios, te vas a dar cuenta cómo había un plan en marcha y cómo Jesús hizo todo lo que se le había ordenado. El Evangelio de Mateo constantemente hace referencias proféticas y nos habla de profecías antiguas en las cuales Jesús estaba dando cumplimiento para que todos pudieran darse cuenta que Él era el Mesías que Dios había prometido a Israel para gobernar en Jerusalén y sobre todo el mundo. Dice ahí en Juan 19, 28 en esta versión: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Él estaba en la cruz ahora, estaba a punto de morir. Y dice la Biblia, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Así que desde un principio Dios el Padre envió a Jesús para cumplir con un plan. Y desde que Jesús nació y hasta ese momento, antes de morir en esa cruz, Jesús había obedecido
porque Él constantemente dice en el Evangelio de Juan, más de 22 veces dice que Él ha sido enviado y yo he sido enviado, y las palabras que no son mías, sino de mi Padre que me envió, y yo hago la voluntad del Padre, porque las obras que yo hago le he visto hacer al Padre, porque lo que yo hago es lo que el Padre dice que yo debo hacer. Entonces hay un plan. Y el plan no es solamente que Jesús muriera, pero tenía que morir para que se hiciera justicia, porque el hombre estaba separado de Dios, y la única manera en que el hombre podía ser rescatado era que Él muriera, y Jesús vino tomando forma humana para representarnos, tomar nuestro lugar y morir como un hombre perfecto en esa cruz. Por eso fue bautizado en el Jordán, para ser unido a la humanidad. Él no fue bautizado porque necesitara arrepentirse de algún pecado, sino fue bautizado para ser unido como hombre perfecto a la humanidad y ser el cordero separado para ser sacrificado, porque Cristo Jesús dice, 1 Corintios 5:15, que es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Por esa razón es que nosotros no celebramos el Pesaj, la Pascua, como lo hacen los judíos, porque Cristo es nuestra Pascua. Ya no tenemos que hacer el Pesaj como lo hacen los judíos, porque ellos aún no han reconocido que ese Mesías ya vino hace más de 2000 años. Entonces Él es nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Por eso Él nos llama a sentarnos a su mesa. Y quiero precisamente hablar de 4 aspectos importantes que hay que considerar cuando nosotros el día de hoy celebramos la resurrección y estamos celebrando un nuevo pacto por el cual hemos sido unidos a Dios, reconciliados con Dios por causa del sacrificio de Jesús. Él dio comienzo a un nuevo pacto. Entonces dice Juan 19:28, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, una vez más, para que se cumpliera lo que dice la Biblia. Todo lo que Jesús hizo a lo largo de su vida y de su ministerio era para que se cumpliera lo que dice la Biblia, a fin de que entendiéramos que Él era el Mesías, el Cristo, que dio comienzo a un nuevo pacto, que nosotros vamos a ser unidos a Dios no por causa de las obras de la ley. Es un nuevo pacto, porque el pacto anterior es el que Dios había hecho con Israel a través de la ley. Una ley que consistía en señalar el pecado y condenar al hombre por causa del pecado. La ley fue dada para que Israel pudiera darse cuenta que necesitaba un Salvador. Y cuando Jesús ordenó, cuando Dios ordenó sacrificios, era para que se dieran cuenta que la única manera en que ellos podrían ser unidos a Dios sería a través de la ley, haciendo que un cordero fuera sacrificado y hubiera sacrificios que tomaran el lugar de todos los que habían pecado, para que sus pecados fueran perdonados, fueran cubiertos. Juan 19:28, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed. Esa expresión en la cruz, tengo sed, era un cumplimiento profético, que tú lo puedes ver en Salmos 22, que es un salmo completamente mesiánico. Salmos 22, todo el Salmo 22 fue cumplido, y gran parte de él en lo que ocurrió en esa cruz. Pero particularmente en el verso 15 dice, profetizando del Mesías, dice, el Mesías sufriendo ahí en la cruz, dice, se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y luego en Salmos 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto también fue cumplido cuando Jesús dijo, tengo sed. Y dice, había allí un jarro lleno de vinagre, una vasija. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y le acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido, consumado es. Y enseguida dijo eso, dice que inclinó su cabeza y murió. Consumado es, gritó el Señor, todo está consumado.
Dile a la persona que está a tu lado, todo está consumado para tu bien. Todo está consumado para tu bien. Jesús consumó. La palabra consumar significa acabar, terminar algo. Él terminó lo que vino a hacer. Él puso fin a lo que vino a hacer. Eso fue lo último que él tenía que hacer y lo hizo. Murió en esa cruz por causa de nuestros pecados y maldades, y resucitó para que supiéramos que su sacrificio había sido aprobado, porque miles de personas eran ejecutadas en una cruz romana. ¿Cuál sería la diferencia de que Jesús el Nazareno también fuera esa cruz? La diferencia sería que después de su muerte él sería resucitado, y que su sacrificio habría sido aprobado para hacernos saber que entonces hemos sido reconciliados y perdonados por Dios. Para liberar el poder del nuevo pacto este día tan especial aquí, al tomar el pan y la copa y venir a la mesa del Señor. Número 1, hemos sido llamados a la mesa del Padre por el nuevo pacto, a celebrar un nuevo pacto, para alimentarnos con ese pan y con esa copa de la obra de Jesús, viviendo en una nueva identidad de hijos amados y herederos. Es decir, el Señor no establece rituales porque sí. Los rituales tienen que representar una realidad espiritual. Y muchos solamente entienden el ritual, pero no entienden que están viviendo una realidad espiritual. Cuando nosotros tomamos el pan y la copa, estamos anunciando la muerte del Señor Jesús. Él dijo que hagamos esto para recordar lo que Él hizo, para que recordemos que no solo murió, sino que resucitó y que Él viene nuevamente para reinar. Y viene a esta tierra para reinar. Y estamos viendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Así que, número 1, Él nos ha llamado a la mesa del Padre por este nuevo pacto, para alimentarnos de su obra, de lo que Él hizo. Comer el pan y la copa significa alimentarnos de lo que Él hizo, vivir de acuerdo a lo que Él hizo. Y eso significa que nos hace vivir en una nueva identidad. Y como hijos amados y herederos, estamos aquí para comer y beber de lo que hizo el Señor, para vivir como hijos amados y herederos del Padre, a fin de manifestar su grandeza. Manifestar su grandeza, porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser luz en este mundo y sal para la tierra. Él nos ha llamado a darle a conocer. Él nos ha llamado a activarnos como su iglesia para que dar a conocer a Jesús y para que la gente sepa que ya no tiene que vivir lejos de Dios, ni tiene que levantar una barrera, porque todo ha sido consumado en esa cruz. Todo se ha cumplido. El Señor Jesús dijo desde un principio, en Marcos 1:15, dijo, el tiempo se ha cumplido. O sea que había un plan, y ese plan se cumplió cuando Jesús vino. Y cuando Él vino dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo es ahora, dijo el Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Él estaba aquí en la tierra. Él era el reino de los cielos, viniendo a la tierra para que pudiéramos entrar en el reino a través de Él. Así que arrepiéntanse y crean al evangelio. Vuélvanse a Dios los religiosos, vuélvanse a Dios los que creen que son buenos, vuélvanse a Dios y crean esta buena noticia que el Señor Jesús nos ha llamado a vivir en un nuevo pacto, a comer en la mesa del Padre. Número 2, Él nos ha llamado por este nuevo pacto de su gracia para que seamos sanados, siendo perdonados y también perdonando a nuestra propia familia. Porque en la Pascua el Señor llamó a cada familia a matar un cordero y comerlo por familia. Y que si no era suficiente o era demasiado el cordero para esa familia, llamaran a otra familia. Así que el Señor nos está enviando para llamar a otra familia que esté con nosotros y también pueda disfrutar de lo que hizo el Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero tenía que ser asado, y eso habla del fuego, del juicio. El fuego en la Biblia representa juicio. Ese cordero fue juzgado por causa de nuestros pecados, y de esta manera es que nosotros vamos a ser sanados
perdonando a nuestra familia y siendo perdonados por Dios. Así que al comer de este pan y de esta copa, el Señor nos llama a ser sanados, siendo perdonados y perdonando a nuestra familia. Número 3, en este nuevo pacto ahora tenemos derecho legal para disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios nos está llamando a liberar el poder del nuevo pacto. Todo el beneficio y todo el bien que Dios quiere hacer en nuestra vida es liberado cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús y entendemos que tenemos un derecho legal. Porque dice 1 Corintios 1:20 que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y luego dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ya no es mañana, es ahora, he aquí ahora, es hoy, es para ahora el tiempo aceptable, el tiempo favorable ya llegó, estamos viviendo en un tiempo favorable, aquí en el reino se vive en un tiempo favorable. Es un tiempo de gracia, es una nueva realidad a la que el Señor nos ha llamado a vivir, a disfrutar en nuestra vida. Así que lo que tenemos que hacer es tomar lo que nos pertenece, porque eso es lo que hacemos. Cuando nosotros tomamos lo que nos pertenece, liberamos el poder del nuevo pacto, liberamos el poder sobrenatural de Dios que hará que nosotros estemos viviendo en un cumplimiento profético de sus promesas. Por eso hay dos aspectos básicos de este rescate del Señor Jesucristo. Número 1, a través de su sacrificio en la cruz. Número 1 es el derecho legal a la sanidad. Porque entendamos lo siguiente, que Jesús al morir por causa del pecado, Él cortó de raíz lo que causa la muerte y lo que causa la enfermedad. Es decir, cuando el hombre se separó, como sabemos, de Dios y desobedeció a Dios, se volvió mortal. ¿Recuerdan? Y Dios le dio la sentencia y dijo, por cuanto te has separado de mí, desobedeciste mi voz, entonces, así como del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Lo cual estaba diciendo que esa separación hacía que el Señor el hombre estaba siendo cortado, decía el Señor, del aliento de vida. El hombre ya no tenía la vida de Dios mismo. Y por tanto el cuerpo se volvió un cuerpo mortal, enfermo, corrompido. Por esa razón es que hay un derecho legal a la sanidad. Por eso dice que por sus llagas fuimos curados. Lo que está diciendo es que ya se hizo justicia, ya se ejecutó la sentencia. El Señor Jesús ya murió para cortar de raíz la causa de la enfermedad y la muerte en la condición humana. Por esa razón también nuestro postrer enemigo, la muerte, ha sido vencido. Y dice que el Señor en el arrebatamiento, Corintios 15 al final dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que vivimos, los que hayamos quedado, cuando Jesús venga por su iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Por eso todo Corintios 15 habla de la resurrección. Y dice, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de lástima. ¿Qué caso tiene entonces nuestra fe si Cristo no resucitó? Entonces nos está diciendo que nuestro destino es toda la eternidad, por toda la eternidad estar con Dios. Y cuando habla de que nuestro destino es la eternidad, está hablando de una dimensión en donde estamos en su presencia. No habla solo del tiempo, habla de una dimensión que no podemos imaginar siquiera. Y la segunda bendición profética que tenemos es lo que nos dice Corintios 8:9, donde dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Por qué dice eso? Eso tiene que ver con el nuevo pacto. Porque también al morir en esa cruz, el Señor cortó la raíz de la maldición de pobreza. ¿Qué le dijo a Adán una vez que se había separado por causa de su pecado y su desobediencia? ¿Qué le dijo? Le dijo, con sudor y con esfuerzo comerás de la tierra todos los días de tu vida. La tierra te producirá
cardos y espinas. Venía una maldición de pobreza por causa de esa separación. En la cruz del Calvario el Señor nos reconcilió, nos unió por el nuevo pacto y tenemos un derecho legal a ser libres de toda maldición de pobreza. Por eso dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza seamos enriquecidos. ¿De acuerdo? Y cuarto y final, el poder del nuevo pacto nos hace entrar en el mover del Espíritu para liberar el poder de la resurrección. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y hoy el Señor me recordaba una persona, como muchas que hemos traído al Señor durante todos estos años de ministerio, y ella la hicimos venir con su familia porque fue libre de una opresión de demonios. Estaba acordando de... El Señor me estaba recordando esta persona que no está ya con nosotros y que ella estaba oprimida en su casa por un demonio. Y el Señor me hizo recordar esto. Tantos años, esa persona igual se alejó de nosotros, se alejaron de nosotros. Pero ellos llegaron, ella primero y luego el esposo, que era escéptico. Esposos que han sido tan escépticos, tan incrédulos, ¿cómo pudieron finalmente a través de este ministerio conocer al Señor? Por lo que Dios hizo en sus vidas a través del poder de la resurrección. Y recuerdo que fui a su casa y que efectivamente el problema es que de pronto la última vez, y por eso ya buscó ayuda urgente, fue porque le lanzaron un cuchillo, ¿no? Le lanzaron un cuchillo ahí en su casa, en la cocina donde ella estaba, y se aterró. Entonces llegué a su casa, por cierto, por causa de esto, y ordené a ese demonio que saliera de ese lugar. Nunca más tuvo ninguna opresión. Comenzó a conocer, le hablé de Jesús, le invité a orar y a recibir a Cristo. Y después de ella llegó el esposo, y después de eso ya estaba aquí con toda su familia. El poder de la resurrección. Y dice, ¿recuerdan? Marcos 16 dice, ¿recuerdan? Que dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí el día de hoy? Estas señales te seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Así que prepárate, vamos en un momento más a orar para recibir el pan y la copa, liberar el poder del nuevo pacto en nuestra vida. Amén. Wow, impresionante. Saben, es muy conmovedor ver todo lo que la palabra habla sobre la muerte de Jesús, pero no solo sobre la muerte, sino la forma en que Él resucitó y cómo en diferentes momentos y en los diferentes evangelios se describe de muchas maneras y con detalles diferentes. Cada autor escribe distinto de lo que vivieron. Y me parece maravilloso que lo podamos leer. Y yo quiero que vayamos a Mateo 25, 45. Y yo voy a leer y yo quiero que tú captes lo que impacte tu corazón de estas escrituras. Al mediodía, dice, en la muerte de Jesús, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaban llamando al profeta Elías. Otro corrió, empapó una esponja en vino agrio, lo que acaba de compartir el pastor, la puso sobre una caña de junco, la levantó para que él pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera a ver si Elí viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Quiero que veas, esto no se describe en otro evangelio. Dice, y la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron.
salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. ¿Habías leído esa parte? ¿Sí? Tremendo, tremendo. Cuando Jesús resucitó, no solo resucitó Él, sino que muchas tumbas fueron abiertas y de ahí se levantaron hombres y mujeres, y dice ahí que se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados. Qué interesante, los soldados romanos que estaban en la crucifixión y ahí estaban, dice, aterrorizados por el terremoto, por todo lo que había sucedido, y en ese momento dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Este es el poder de la resurrección. Cuando Jesús resucita, los ojos de los hombres se abren. Tus ojos se tienen que abrir y los míos también. Pero no solo los nuestros, sino de los que están allá, ahí donde tú piensas que nunca les cae el 20. De esos que tú dices, es que a estos no les amanece. Entonces empieza a orar por el poder de la resurrección, para que ellos se levanten y todo lo que está muerto vuelva a vida. Lo que se murió. El poder de la resurrección es eso. Me llamó la atención esta palabra, el poder de la resurrección. Cuando Él resucitó, muchos más salieron a vida. Cuando Él resucita, en nuestras vidas, lo que está muerto resucita. Lo que estaba muerto resucita. Si se había muerto el amor en tu corazón, empieza a resucitar. Si se había muerto el perdón, empieza a resucitar. Y dice, muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de Él, miraban de lejos. Vean aquí qué tremendo. Las mujeres no se fueron cuando Jesús murió, sino que dice ahí que estaban a lo lejos observando, entre ellas María Magdalena, la madre de Santiago, los hijos de Zebedeo. Y voy a leer. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. No era cualquier tumba. Jesús no murió como todos, como decía la palabra, se cumplió lo profético, ¿verdad? Murió entre los ricos, porque Él era el rey, y no hay rey pobre. Amén. No hay rey pobre. Por eso Él venció la pobreza, Él venció la enfermedad, porque ese es nuestro destino, ese es nuestro lugar de destino. Y dice, amén. Luego hizo rodar una gran piedra para atrapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba observando. Estaban en la cruz, estaban en la tumba y estuvieron en la resurrección. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde andamos? ¿Estamos sentados o nos vamos, o la tristeza nos invade y nos vamos y dicen esto ya terminó? Pero ellas querían ver el final de la historia y estaban donde Jesús murió, donde Jesús lo sepultaron, y fueron las que vieron la resurrección. Quédate, no te vayas. No te vayas, aunque parezca que se acabó la historia, aunque parezca que todo terminó, aunque parezca que ya es el final de esta historia, siempre Dios nos va a sorprender. Y como dijo Charis, a veces hay un silencio, hay un impas, en donde parece que ya es un silencio donde todo terminó. No. Dios está preparando una sorpresa.
Yo siempre les he dicho, el silencio de las grandes sorpresas, ¿no? El silencio de cuando una sorpresa se avecina. A veces parece que nada está ocurriendo. A veces parece que todo está tan tranquilo que dices, ¿y a qué hora? ¿A qué hora va a pasar? Dice que las piedras se rompieron. Los sepulcros se abrieron. Cosas sobrenaturales ocurrieron. Y dice, al día siguiente, era el día de descanso y los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilatos. Y fíjense nada más, estamos hablando de fariseos y sacerdotes. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de hombres religiosos que estaban esperando a Jesús con sus ojos cegados. Y fíjense lo que fueron a hacer. Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan, roben el cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Ve la religiosidad, sacerdotes y fariseos. No fue el Imperio Romano el que fue a poner el sello porque quiso. Fue porque los sacerdotes de su tiempo pidieron que se hiciera. Que se selle esto, que se callen la boca, que no digan, que no canten, que no brinquen, que no hablen. Y Pilato respondió, tomen guardia, asegúrense de la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba, pusieron a los guardias para que la protegieran. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, las mismas María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Y de repente, así como cuando murió, hubo un terremoto que rompió las piedras, cuando dice la palabra, de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Qué interesantes detalles. Si tú le ves la palabra, está llena de detalles, porque Dios está en los detalles. Por eso Miguel Ángel dibujó un pajarillo donde nadie lo veía y dijo, ¿para qué pones ese que nadie lo ve? Y él dijo, es que Dios lo ve. Dios ve todos los detalles de nuestra vida. Corrió la piedra a un lado, se sentó sobre ella y su rostro brillaba como un relámpago. Su ropa era blanca como la nieve y los guardianes temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Piensa un momento en esta escena. ¿Te la estás imaginando? ¿Sí o no? ¿O solo yo? Tremendo. Imagínate, están las mujeres ahí, hay un terremoto y es porque hay un ángel que se fue ahí resplandeciente y dice ahí que este ángel descendió del cielo. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué está descrito? Porque lo vieron. Vieron cómo estaba descendiendo el ángel del cielo, cómo corrió la piedra y se sentó sobre ella. Y su rostro brillaba como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Temblaron de miedo, cayeron desmayados. Y entonces el ángel les habló a las mujeres. ¿A quién le habló? ¿Por qué? Porque ahí estaban las señoras, inamovibles. En la noche, cuando murió, cuando lo enterraron. Y ya estaban ahí tempranito, listas. Y dice ahí, no teman, dijo. ¿Se imaginan cómo estaban las mujeres? ¿Cómo estarías tú que de repente aquí empiece a pasar todo esto que acabamos de leer? Un terremoto, un ángel resplandeciente, moviendo una piedra, se sienta en ella y les habla. Está para correr. Pero se quedaron. Y entonces pudieron escuchar. Cuando tú te quedas, puedes escuchar. Si tú te vas, te la perdiste. Por eso yo digo, yo no me quiero perder nada.
No te pierdas nada, porque lo que pasa hoy no va a ser igual al domingo pasado. Y lo que pase mañana tampoco será igual. Y la experiencia que tengas con Dios va a ser cada vez más nueva. No está aquí, le dice. Le dijo, no teman, perdón. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos. Cuando tú vienes, ves, experimentas el poder de la resurrección, el siguiente paso es corre y cuéntales. Corre y cuéntales de lo que ha sucedido. Y que va delante de ustedes a Galilea. O sea, Jesús ya les llevaba 10,000 pasos de ventaja. Ya se había ido a Galilea. Y el ángel les dice, cuéntales que ya se fue a Galilea, a donde les dijo que iba a estar. Porque él ya les había dicho que ahí los encontraría. Y entonces él se adelantó. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. ¡Wow! Ya iba. Pero ahí atrás vio que había unas mujeres que iban llevando el mensaje corriendo, con temor, sin entender bien qué onda. Porque nosotros ahora ya lo entendemos, ¿verdad? Nosotros ya sabemos qué onda, pero para ella imagínense la experiencia. No habían leído la Biblia, no sabían lo que iba a suceder, pero allí iban obedeciendo el mensaje, corriendo. Y entonces Jesús les sale al encuentro y les saluda. ¿Qué onda? Y ellas, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si Jesús te sale al encuentro? ¿Qué harías tú? ¿Lo estás pensando? ¿Te lo estás imaginando? ¿Sabes? Él nos salió al encuentro un día, cuando le conocimos. Pero no solo cuando le conocimos, sino cada día Él nos sale al encuentro para encontrarse con nosotros. Y dice, le salió al encuentro, la saludó y ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y se postraron. ¿Tú te imaginas? Ellas vieron todas las escenas. Ellas vieron cómo lo mataron, cómo violentamente fue lastimado, agredido, roto, quebrado su corazón. Pero ellas corrieron porque le vieron. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo estamos viendo su presencia? ¿O no la vemos? Encuéntrate con Él. Encuéntrate cada mañana. Y entonces deja que Él transforme. Porque la resurrección cambió de muerte a vida. Porque un poder de resurrección siempre va a ser transformacional. Nos va a transformar. No podemos estar igual, familia, que ayer. No podemos estar igual que ayer. Que el pasado no sea nuestro escudo. Que las heridas del pasado no sean nuestro escudo. En otra parte, no voy a tener tiempo para leer. Yo quería leerles los 4 evangelios, pero no se va a poder. Nos vamos a quedar con Mateo. Pero cuando Jesús sale al encuentro, me distraje de lo que les iba a decir, pero en otra parte dice que cuando Jesús se encuentra con ellos, se encuentra en múltiples ocasiones. Y luego se presenta a los discípulos
Y unos le creen y otros no les creen. Y luego hay otra parte en la palabra, en otro de los evangelios, donde dice que Pedro estaba preparando kilos de mirras, inciensos para ir con Jesús. Qué tremendo. ¿Qué hacemos cuando Él nos sale al encuentro cada mañana? No podemos estar iguales. Necesitamos ser transformados. Cada que nos encontremos con su presencia necesitamos transformarnos. Necesitamos cambiar, familia. Dios nos ha llamado a ser transformados y a transformar nuestra atmósfera, a no quedarnos como antes. Dejemos de echarle la responsabilidad a alguien más de lo que yo soy o de lo que yo hago, y vivamos en el poder de la resurrección. Otro de los evangelios dice que después Él sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí mismo, más bien, cuando vieron a Jesús lo adoraron. Entonces los discípulos salieron hacia Galilea, se dirigieron al monte para encontrarse con Jesús. Ya no les leí antes. Al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, les pidió cosas. Ese encuentro era para asignarles tareas. Siempre que hay un encuentro va a haber una tarea asignada del cielo para ti. Y dice: vayan, muévanse. No se queden con el dolor. No se queden estancados con el pasado de lo que vivieron conmigo, de las experiencias que tuvimos juntos, de los milagros que juntos compartimos. No, dice: vayan ustedes ahora, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñen a nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y hubo una parte, si no, no es este evangelio, donde les dice que Él sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Y les dijo: perdonen. Me impactó muchísimo, ¿saben? Cuando Él les dio el Espíritu Santo, la tarea para esos discípulos era: perdonen. Y a quienes ustedes perdonen, serán perdonados. Esa es la gran comisión que tenemos: ser gente perdonadora. Yo veo tantos resentidos, tanto cristiano resentido, cuánta gente resentida, porque tenemos que aprender que lo más importante del poder de la resurrección es el perdón, que Él nos dio, pero que ahora nos ha dado a nosotros para que nosotros vayamos y lo demos también. Perdona. Acaba el pastor de hablar de eso, acaba Sergio de decir eso. La sanidad, de la única manera que va a venir es si perdonamos. Y solo hay una forma de perdonar: dejando que el Espíritu Santo gobierne aquí en nuestro corazón. No seas rencoroso, no seamos orgullosos. Perdonemos. Perdona a quien tengas que perdonar. Es urgente y es necesario. Perdona las ofensas. Perdona a quien te lastimó. Perdona a quien te agredió. No se lo tomes en cuenta. Para eso Jesús nos dio el poder del Espíritu Santo. No solo para sanar a los enfermos, ir a ser discípulos, sino nos dio el poder para perdonar. Porque Él se convirtió en el perdonador por excelencia. Perdonó a los que lo lastimaron. ¿Recuerdan aquellos hombres que estaban siendo llevados a la cruz igual que Jesús? Y le dijo: sálvate a ti mismo. Y él le dije: ¿por qué lo tratas así? Tú y yo somos unos ladrones, pero Él no hizo nada. Y está aquí con nosotros.
padeciendo lo mismo que nosotros cuando Él no hizo nada y nosotros sí hicimos. Y le dijo: Señor, que esté hoy, que esté contigo en tu reino. Y le dijo: hoy mismo, hoy vas a estar conmigo. Tiempo de perdonar. Si Él resucitó, Él vive en nuestro corazón y no podemos ser iguales. Puedes decirle a tu esposo: viejo, avísame cuando no cambie. Necesito cambiar. Vieja, avísame cuando no cambie. Necesito cambiar. Necesito reconocer que le he regado. Ayúdame, no me dejes ahí. Yo quiero cambiar. Necesitamos ser gente que constantemente esté en transformación a través del perdón y la sanidad en el corazón. Amén. Muy bien, voy a pedir a nuestro equipo de alabanza que pase aquí para ayudarnos nuevamente con un canto. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar para